Buenas, bienvenidos a un nuevo curso de informática que va a convivir algún tiempo con el curso de PHP que se ha iniciado esta semana. Y sí, estamos emitiendo un domingo porque al final he decidido de que este curso se imparta en vez de emitir uno de los vídeos de bandas sonoras, se va a emitir este curso para ir adelantando un poquito lo que son los cursos de informática. Y bueno, dado que hemos empezado ya el curso de PHP, en el cual, pues bueno, se explicó el primer día un poco en que PHP se ejecuta en una máquina servidor, es interesante empezar ya a explicar un poco el sistema operativo de Linux. Porque como vais a entender a lo largo de este curso, Linux es el sistema operativo que se utiliza generalmente cuando nosotros creamos un servidor web. Realmente nosotros ya vimos que podemos ejecutar un servidor web en PHP, no hay ningún problema, pero por una serie de particularidades que iremos viendo, de hecho las principales las vamos a ver casi todas hoy, vais a entender por qué se prefiere desplegar estos servidores web en máquinas Linux. Aunque bueno, cuando digo servidores web, me estoy refiriendo a toda clase de aplicaciones. Normalmente pues acaban desplegándose en máquinas con sistema operativo Linux. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a empezar un poquito a explicar por qué es necesario aprender otro sistema operativo que es distinto de Windows. Bueno, puedo dar un poco por sentado de que el 99% de las personas que vais a estar viendo este vídeo posiblemente seáis usuarios de Windows. A lo mejor un porcentaje un poquito más, un 1% o un 2% de usuarios de Mac. ¿De acuerdo? Pero bueno, la gran mayoría vais a ser usuarios de Windows. Y entonces, claro, alguno dirá, bueno, pero yo ya sé manejarme en Windows, no necesito aprender otro sistema operativo. Y yo te diré, sí, puedes programar perfectamente en Windows. De hecho, generalmente la mayoría de gente, de forma normal, suele programar en Windows. Pero bueno, hay gente que ya sea por comodidad, por requisitos del proyecto o simplemente por requisitos empresariales, te obligan a utilizar Linux. Por tanto, antes de empezar antes de aplicar a la primera oferta laboral, es recomendable al menos saber un poco cómo funciona. Si los que vayáis a la carrera de informática, vais a dar una asignatura relacionada con sistemas operativos. Es prácticamente lo único que se da de Linux, no se da mucho más de Linux. Pero en esa asignatura se explica cómo funciona un sistema operativo y se centra todo en Linux. Pero fuera de esto es importante siempre que lo acabáis aprendiendo porque en algún momento vais a tener que tocar ese sistema operativo. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo que estáis viendo es una máquina virtual con un Ubuntu. Un Ubuntu es una distribución de una versión de Linux en concreto. Pero bueno, vamos a ir paso por paso para no marearos y explicar un poco en qué consiste todo esto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Linux? Exactamente, ¿qué es esto de Linux? Linux, al igual que Windows o que Macintosh, es un sistema operativo. Y claro, uno dirá, ¿y qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es aquel software en el cual se ejecuta con la posibilidad de albergar la ejecución de otro software. Es decir, actúa un poco como intermediario entre lo que es el hardware de la máquina y es el software final que utiliza el cliente. Digamos que es como una especie de pasarela.
el hardware, o sea, el sistema operativo se preocupa, por ejemplo, de gestionar lo que es el hardware, de mapear, o sea, de utilizar los recursos de la memoria de manera adecuada. Es decir, bueno, ahora el usuario X me abre tal aplicación, pues voy a reservar X memoria en el hardware para empezar a trabajar con el sistema operativo. Y eso es lo que hace básicamente. Es un poco como un software que hace de pasarela entre el software que nosotros ejecutamos al final. O sea, por ejemplo, cuando yo aquí abro Firefox, bueno, no sé si tengo red en esta máquina virtual. Bueno, veis que aquí se está abriendo. Esto se está comunicando con la tarjeta de red que yo tengo instalada en el equipo, que bueno, en este caso al ser una máquina virtual, hace tiempo que no abro esta máquina virtual, ¿de acuerdo? Al abrir esta máquina se gestiona con la tarjeta de red y entonces Linux es el que interactúa entre el navegador y la tarjeta de red. El navegador le dice, oye, quiero hacer tal URL, entonces el navegador se centra, coge la dirección, la convierte lanza una petición a través de la tarjeta de red para consultar la dirección IP auténtica a un servicio que se llama DNS. Esto será en un próximo curso. El próximo curso de los que se emita el domingo serán cursos de redes, para que entendáis un poco cómo funcionan las redes en informática. Y la contestación del DNS le devuelve la dirección IP, entonces, pues bueno, el programa coge y ya tiene la IP, lanza una petición al recurso, el sistema operativo se encarga de gestionarlo con la tarjeta de red, la tarjeta de red te envía el mensaje, le llega la contestación, el sistema operativo lo escucha y se lo pasa al navegador la página resultante. Entonces, un macro software, podríamos decirlo así. ¿De acuerdo? ¿Existen solamente Windows, Mac y Linux como sistemas operativos? Que se puede hacer mucha gente la pregunta. No exactamente. Existen infinidad de sistemas operativos. Y de hecho, la mayoría de gente incluso crea los suyos propios y puede llegar a crear los suyos propios. Pero Linux, o en este caso, que procede de otro, que por cierto, la mayoría de sistemas operativos proceden de otros previamente. Linux, para ser más exacto, proviene de otro sistema operativo anterior llamado Unix. Linux es una variación de Unix creada por Linus Torvalds. Y el simbolito del pingüino que veis es suyo, básicamente. ¿De acuerdo? Pues bueno, algunos pensaréis incluso de que nunca habéis usado un Linux. Dice, wow, yo es que no he usado un Linux en mi vida. Y os diré que seguramente estáis muy equivocados. Seguramente lo habréis usado. Más de lo que os pensáis, incluso. Los teléfonos Android tienen un sistema operativo. Ese sistema operativo está basado en Linux, propiamente dicho. Es una variación, es una distribución de Linux para Android, para teléfono Android. Los principios que vamos a ver durante todo el curso son los mismos. Da igual que sea un Ubuntu, un Debian, un SUSE o el que tenga Android, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Al igual que Android, pues las cámaras, los sistemas operativos que pueda tener una cámara, las grabadoras, etcétera, todos estos tienen un sistema operativo. Pero acordaos también de que hablamos de los servidores web. Cuando nosotros lanzamos en el curso de PHP, cuando lanzamos una petición al servidor web, estamos interactuando con una máquina Linux, así que probablemente lo hayáis usado. Y incluso componentes más nuevos, como pueden ser, por ejemplo, lavadoras electrónicas, los coches electrónicos, etcétera, también posiblemente el sistema operativo que tengan integrado
aunque lo haya, o sea, aunque realmente sea un sistema operativo que acabe siendo propietario, realmente estos mismos, la gran mayoría de veces también están basados en Linux. Así que realmente la gran mayoría de cosas que estáis utilizando hoy en día están basadas en Linux. Pero, claro, obviamente adaptándolo a las necesidades del producto. ¿De acuerdo? Y bueno, y algunos diréis, vale, pero ¿por qué quiero Linux exactamente? ¿Para qué quiero utilizar yo Linux? Yo, si puedo coger, me puedo instalar Eclipse perfectamente en Windows y programar en Java. O, por ejemplo, yo puedo tener el servidor PHP en Windows con Champ. Aunque bueno, no es el mejor servidor, pero bueno, para probar cositas es bastante liviano. Y la razón, y hay muchas razones, ¿de acuerdo? Hay muchas razones. La razón principal es que Linux es uno de los pocos sistemas operativos. Ay, es que se bloquea rápido, ¿de acuerdo? Es de los pocos sistemas. Es de los pocos sistemas operativos que es open source. ¿Qué significa que es open source? Open source significa que tú no necesitas pagar nada por él y puedes modificarlo todo lo que quieras y distribuirlo de la manera que quieras. Es decir, tú puedes coger el producto, o sea, tú puedes coger Linux, modificarle lo que sea y venderlo como tú quieras. O sea, hay distribuciones, que esta es la gran diferencia, hay distribuciones de Linux que sí que son de pago, pero son distribuciones. Alguien ha cogido, ha cambiado lo que sea y lo vende. Y luego hay distribuciones que son completamente gratuitas. Por ejemplo, como Kali, Ubuntu, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos montar un servidor web, no es lo mismo montar un servidor web eh, en una máquina con Windows que en una máquina con Linux. ¿Por qué? Acordaos, Windows tiene licencia. Windows tenéis que pagar la licencia del equipo. Si no es un equipo pirata, y obviamente no se apoya la piratería en este canal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si queréis ahorrar en costes monetarios, si la máquina no necesita algo específico de Windows, por ejemplo, algo específico de Windows sería, por ejemplo, ejecutar un servidor de bases de datos SQL Server, que es propietario de Microsoft. Si no lo tiene, que puede ejecutarse perfectamente en una máquina de Linux, perfectamente vale más rentable pillar un sistema operativo que es completamente gratuito. Luego, otro problema que tiene Windows es precisamente porque es el sistema operativo más manejado de todos, es el más vulnerable. ¿Por qué? Porque los hackers, o sea, los creadores de virus y especialistas, o sea, y hackers y demás, se especializan en atacar estos sistemas. Y son los sistemas que más vulnerabilidades atacan. Es posible incluso que Linux, bueno, algunos afirman que Linux es un sistema operativo completamente seguro. Esto no es cierto. Linux también tiene sus fallos, obviamente. Pero hay una. Hay una cosa a tener en cuenta muy importante. Los fallos en Windows normalmente no se suelen hacer públicos y es fácil encontrar exploits de día cero dentro de Windows. Sobre todo cuando salen nuevas versiones del sistema operativo. En cambio, en Linux el fallo que se detecta se corrige rápidamente y prácticamente la siguiente distro, cuando tú actualizas lo que es el kernel propiamente dicho, automáticamente ya tienes los cambios y ya tienes ese cambio actualizado. En Windows esto no ocurre. ¿De acuerdo? En Windows tú no tienes ese cambio, tú no tienes ese cambio automáticamente y tiene que la gente de Microsoft desarrollar dicha solución. Entonces, Windows es más vulnerable a ataques, pero los dos sistemas pueden ser atacados. En Mac ocurre exactamente lo mismo. De hecho, Mac
también está basado en Unix, pero también es un sistema propietario que la empresa Apple desarrolló a partir de Unix. Por eso, algunas de las cosas que voy a explicar durante este curso, vais a ver que sí se pueden ejecutar en Mac, pero no en Windows. En Windows veréis que algunas sí que serán iguales y otras tendrán un comando completamente distinto. Y luego, hay una cosa que no tiene Windows, sí que tiene Mac, si mal no recuerdo, Mac sí que lo tiene, que es los repositorios de código. Linux, cuando tú te quieres instalar una aplicación, tiene unos manejadores de paquetes estupendos que están desarrollados por una gran comunidad de usuarios. Entonces, si tú te quieres instalar rápidamente un programa X de un usuario, si está en el repositorio de código de Linux, perfectamente con un simple comando tú te lo puedes instalar rápidamente. Lo que permite perfectamente con un fichero de scripts, que lo veremos a lo largo de este curso, mandar una serie de instrucciones de tienes que crear, tienes que instalar todo esto. Y te lo hace de forma automática, cosa que Windows es bastante puñetero para hacer ese tipo de operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos. Las ventajas son que es lo que se denomina open source. ¿De acuerdo? Nosotros podemos coger y actualizar este sistema operativo si queremos y ampliarle su funcionalidad y luego incluso venderlo. ¿De acuerdo? Sin coste alguno. Linux es completamente gratuito. Las distros puede que no, pero Linux en sí sí que es gratuito. En general, los bugs y fallos de seguridad se corrigen antes que en Windows. Los dos tienen fallos, pero es más fácil que ataquen un sitio, es más fácil que ataquen a usuarios con Windows porque hay más cantidad de usuarios finales que en Linux. En Linux son máquinas, al fin y al cabo. Luego hay que tener en cuenta que hay una gran comunidad de usuarios, los cuales generan sus propios programas que nosotros podemos instalar fácilmente vía un simple comando. ¿De acuerdo? Pero es que hay más datos importantes. ¿De acuerdo? Hay que pensar lo siguiente. Antes he mencionado los servidores web en Linux. Los 25 websites más importantes a 2022 están ejecutándose en Linux. Ahora mismo. El 26 creo que sí que se está ejecutando en Windows, pero para que os hagáis una idea, si hacemos esta comparativa a todos los servidores web que hay, aproximadamente el 97% de los servidores están ejecutándose en Linux. Es decir, solo 3 de cada 100 máquinas está ejecutándose en Windows. Y generalmente estas máquinas son por algún requisito muy específico, en plan, necesito cierta base de datos, en concreto una SQL Server, o necesito algo de Active Directory de la heredad de Windows, etc. ¿De acuerdo? Y si lo llevamos a estructuras cloud, que ahora mismo no voy a entrar en detalle, para que os hagáis una idea, estructuras cloud lo que nos permiten simplemente es tener una máquina a disposición de N usuarios y tú simplemente cuando necesitas ejecutar ejecutar un programa en concreto durante X tiempo, se te da el permiso para acceder a la máquina, ejecutar lo que sea durante ese X tiempo y una vez se acaba el procesamiento de dicha tarea, se le da a otro usuario, por lo que la máquina nunca se queda ociosa. Los servidores tradicionales, el problema que tienen es, si llega una petición, cuando se acaba de ejecutar, imaginemos que llega una petición cada minuto y tarda 10 segundos en el procesarse. Estoy siendo muy, muy exagerado, pero en realidad tardaría mucho menos. Tarda 10 segundos en ejecutarse. Se quedaría 50 segundos ociosa. El cloud evita este problema. Lo que hace es, te da esos 10 segundos y automáticamente después de esos 10 segundos pasa a darle a
otro programa, por ejemplo, puede ser un servicio cloud que, por ejemplo, pues que a 20 servidores web les dé ese procesamiento. Entonces, pues, os dice, pues bueno, te doy 10 segundos, se acaba y bueno, mientras no llevan una petición, pues ahora llega la petición para otra página web de otro cliente distinto, pues le doy a él para que pueda ejecutarse, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que más o menos permite el cloud. Permite reducir costes y que la máquina nunca esté ociosa. Tener una máquina ociosa es lo peor de todo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí han surgido un montonazo de distribuciones distintas. ¿De acuerdo? La más conocida posiblemente sea Ubuntu a día de hoy. Alguno me dirá que no, que es Kali, otro me dirá que no, que es Linux Mint, otro me dirá que es Debian. ¿De acuerdo? Yo ahora mismo la más conocida para mí es Ubuntu, que es la que estoy manejando. Y posiblemente la segunda sea Debian. Pero es que hay un montón. Está Ubuntu, a ver si me acuerdo de memoria. Está Ubuntu, Debian, Fedora, Manjaro, Kali, Linux Mint, Raspbian. Raspbian es Linux basado para la Raspberry. Y muchísimas más, ¿de acuerdo? No me voy aquí a poner a pensarlo, pero hay un montón. De hecho, hay una... Vamos a ver si la encontramos. La vi en su día. We're having... No tengo conectado el... Linux, Barbie, distro. Había una distro de la Barbie, pero... Pues sí que está, ¿eh? Espérate, a ver si está la imagen. Aquí la tenéis. Está basado en Linux Mint. La distro de la Barbie. Que me hace gracia, ¿sabes? Pero para que os hagáis una idea, ¿eh? Hay distros para todo. De hecho, creo que también había una distro de Pokémon y demás. Que, bueno, que lo único que hacía era cambiar los iconos. Un poco más, no es que no hacía mucho. Bueno, hay una cosa... una cosilla. Hay una cosa que se me olvidado mencionarlo. Vais a ver que estoy en modo gráfico. Generalmente cuando se trabaja en servidores, no se trabaja en modo gráfico, se trabaja en modo texto, ¿de acuerdo? Cuando me refiero a modo texto, me estoy refiriendo a esto. ¿Y por qué? La razón es muy simple. Windows prácticamente te obliga a instalar la interfaz gráfica. La interfaz gráfica tiene un coste bastante severo. Tú cuando vas a trabajar en un servidor web, salvo que tenga alguna cosa muy específica de gráficos, no tiene mucho sentido que tenga una tarjeta gráfica. De hecho, los servidores web no suelen tener tarjeta gráfica. Y por tanto, al no tener tarjeta gráfica, ni siquiera te va a poder pintar estos iconos. Pero sí que te va a poder pintar este terminal. Esto es mucho más liviano. De hecho, para que os hagáis una idea, una instalación de Debian típica son 200 megas. 200 megas. O sea, perfectamente podéis... O sea, un servidor que ejecute, un servidor web que tengáis, perfectamente podéis tener en una máquina de 2 gigas, por si queréis dejar algo de espacio, perfectamente. ¿De acuerdo? Perfectamente. 200 megas, por si tenéis que hacer actualizaciones o instalar alguna cosa más, tener algún fichero que sea necesario y demás, y listo. No necesitáis una máquina potente.
De hecho, hay gente incluso que ha cogido y con las Raspberries ha montado sus propios servidores en las Raspberries. Es una alternativa, una Raspberry es pequeñito, pero suficiente para gestionar un servidor web. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver. Luego, el gestor de paquetes, generalmente utilizado, hay varios. Pero bueno, el que nosotros veremos es apt. Apt. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para ahora mismo no hace falta que entendáis el comando. La señal creo que era esto. Ah, espérate, que aquí no tengo conexión. Bueno, ahora cuando arregle, cuando veamos cómo instalar la máquina virtual, eso será ya en el próximo vídeo. Os explicaré cómo hacerlo funcionar. ¿De acuerdo? apt es 1. Y luego en otras distros se utiliza yum. ¿De acuerdo? En Ubuntu es apt. Normalmente en aquellas que están basadas, en aquellos sistemas operativos que están basados en Debian, es que, claro, Ubuntu incluso está basado en Debian, ¿de acuerdo? Utiliza apt y otro utiliza yum, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que por este vídeo, con este vídeo simplemente ya vamos a darlo por concluido. Yo creo que, a ver cuánto llevamos, 27 minutos, está bien. Un vídeo introductorio porque deberéis utilizar Linux, simplemente un poco para que cuando lo vayáis a llevar a producción, las cosas las tengáis en un sistema operativo más seguro y que no tengáis que pagar tanto lío de licencia ni demás, ¿de acuerdo? Pues nada, nos despedimos por hoy. En el próximo vídeo, el vídeo de la semana que viene, os enseñaré cómo instalar Ubuntu. En este caso lo vamos a instalar en una máquina virtual para aquellos que quieran probarlo primero. Lo podéis perfectamente, podéis tener una máquina virtual, probarlo y una vez que está probado, o sea, una vez que lo tengáis probado, si lo queréis poner en vuestro sistema operativo, lo podéis llegar a poner, ¿de acuerdo? Pues nada, nos despedimos por hoy. Muchas gracias por seguirnos. No os olvidéis de suscribiros si seguís interesados en cursos de informática. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!